una selección y sé que estuvieron con algunas otras charlas, que estuvieron varias charlas de distintos deportes en alto rendimiento. Bueno, esto es una más. La idea es que tengan un pantallazo del deporte, del handball en sí, que tal vez no es un deporte tan conocido como otros. Y bueno, cómo trabajamos en la selección mayor, sea masculina o femenina, ya que a mí me toca estar justo en ambas selecciones. Pero bueno, era un poquito ahondar en las lesiones. Puntualmente entré en algunas más específicamente, que me parecía interesante, pero obviamente si hay preguntas, no tengo problema en responder. Bien, a ver. Como les dijo Tati antes, yo soy osteópata, además de ser kinesiólogo, entonces mucho de mi enfoque no solo pasa por la kinesiología, sino que también por la osteopatía. Entonces, van a ver que algunas cosas de la explicación tienen mucho más que ver con la osteopatía, pero traté de no ahondar en eso, no irme demasiado por las ramas, sino que tengan una idea de lo que es la osteopatía, pero simplemente que lo entiendas desde el lado kinésico, que es tan similar, porque hablamos de lo mismo. Y sin embargo, es una mirada más dentro de algo que ustedes ya saben, donde se basa más que nada en la anatomía, la anatomía. Y ahí es donde ahondamos, y yo creo que la osteopatía me dio o nos da la capacidad de tener un diagnóstico tal vez más preciso, pero simplemente les voy a hablar mucho tal vez de anatomía o de biomecánica, no me voy a ir por las ramas con otras cosas. Bueno, la selección mayor, ambas selecciones en realidad, tienen una composición del entrenador, ayudante técnico, preparador físico, médico y kinesiólogo. En este caso, el médico Carlos Marino, que es alguien con quien trabajo desde que empecé con la selección, la verdad, una excelente persona, y con el que hicimos una encuesta que ahora les voy a hablar un poquito. Bueno, con él trabajamos con ambas selecciones, ¿sí? Tratamos de desdoblarnos un poco para hacer el trabajo en ambas y viene siendo muy buen el trabajo en estos últimos años. Esto es para que entiendan un poquito la estructura de cómo es la selección hoy de handball. Ambas selecciones o los chicos y las chicas cuentan con 4 a 6 entrenamientos por semana con la selección, ¿sí? Tenemos la suerte de que hay muchos jugadores acá en la Argentina. Si bien ambas selecciones tendrán aproximadamente entre la mitad y el 75% de los jugadores afuera, depende si es femenino o masculino, tenemos un gran grupo acá y por suerte se puede trabajar en el día a día, que es lo importante. A veces es lo difícil de trabajar con una selección que tal vez nos diferencia con un club. Bueno, los chicos y las chicas entrenan de 4 a 6 veces por semana con nosotros. 1 o 2 entrenamientos se hacen con su club, ¿sí? Esto es de acuerdo al año, de acuerdo al calendario y al momento del año. Y en general tienen 1 o 2 partidos por semana, ¿sí? Es un deporte de altísima intensidad, altísimo contacto. Entonces, el roce hace que tengamos mucho trabajo. Como kinesiólogos, el médico también. Entonces, por momentos es intenso, pero ves un montón de lesiones, ves un montón de procesos y es súper enriquecedor. 1 o 2 partidos por semana en general los tienen con los clubes. Nosotros con la selección tenemos de 2 a 4 torneos o partidos al año. Torneos, perdón, y pueden haber partidos amistosos aislados. Entonces la intensidad es alta, tenemos mucho viaje. En general hay que ensamblar la gente del exterior con la del interior. Y bueno, se busca también hacer entrenamientos en esos viajes o en esos torneos para seguir generando fluidez en todo lo que es táctico y físico y demás. Nosotros en la selección tenemos una ficha médica de cada jugador o jugadora que vamos actualizando. Tenemos unas evaluaciones que tratamos de hacerlo, hace sobre todo la preparada física, pero tratamos de hacer a principio de año. Se repiten después durante la mitad del año y fin de año para corroborar evoluciones y también desde nuestro lado poder ajustar tratamientos o fases finales de tratamientos para volver a una normalidad. Me sirve como referencia en qué estado estaba ese jugador y en qué estado está volviendo. Y el disparador un poco de esta charla fue una encuesta
un relevamiento que hicimos, que es reciente. La verdad que todavía estamos presentando un poco los resultados en la Confederación de Handball. Y bueno, le agradezco a Carlos porque también me permitió mostrarles algunos de los resultados aquí en la charla. Y lo tomé como disparador para poder hablar de algunos temas dentro de lo que saltó en el relevamiento, en la encuesta que hicimos. Encuestamos una población de 143 jugadores y jugadoras. ¿Sí? Acá tomamos jugadores de la mayor, juveniles y junior, entonces teníamos un gran caudal de jugadores. Se le pidieron datos personales, puesto en el que juegan, años de práctica, antecedentes de lesión, donde hicimos un poquito de hincapié en las lesiones que tenían más de 30 días de inactividad. ¿Sí? Queríamos ver esas lesiones más complicadas que los dejaban más tiempo fuera de cancha y ver esa evolución o esa incidencia que teníamos. También cirugías que hayan tenido, sean traumatológicas o no. Dolores o molestias actuales con los que conviven, también para tener una idea de qué incidencia tienen en el jugador hoy en día, en la selección. El uso de ortesis, en este caso más que nada lo que es tobilleras o plantillas, tal vez. Bueno, y otras preguntas que en este caso era para poder tener una idea más o menos de la encuesta o a qué enfocábamos. Como resultado se destacaron 3 lesiones importantes, ¿sí? Desgarros musculares, en general desgarros, obviamente desgarros que se complican, que recidivan o desgarros de gran tamaño que llevan a más de 30 días, ¿sí? De inactividad. Es un deporte de mucha potencia, mucho impacto. A veces tenemos mucho desgarro por el impacto en el músculo. Un músculo activado que en el rango máximo de movimiento sufre un traumatismo y a veces eso simplemente genera un desgarro contusivo. Entonces, se puede ver distintos tipos de desgarro y distintos tipos de lesiones, y es la verdad bastante amplio. Esguince de tobillo, ¿sí? Es algo muy común, más porque es un deporte de salto. Y rupturas del ligamento cruzado anterior en rodilla, también es una lesión que encontramos frecuente, a veces por el tema de suelo, de la dinámica del juego, de los traumatismos, los impactos y demás. Si tienen alguna pregunta hasta acá, yo cada tanto voy a tratar de parar como para que si quieren hacer una pregunta sobre lo que hablé hasta ahora, no hay ningún problema, les dejo unos segundos si quieren. De última Tati me avisa. Bien, hasta ahora se ve bien igual, ¿no? Está todo perfecto. Sí, se ve todo perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono o puede dejarla en el chat y yo se la hago llegar a la... Están tímidos por ahí, ¿no? Sí, todavía tienen un poco de vergüenza. Está bien, seguimos. Cualquier cosa me paran, ¿eh? No hay ningún problema. Acá hay una pregunta de Sí. Sebastián que pregunta, ¿todas las lesiones a nivel de miembros inferiores? ¿Las lesiones que encontramos en la encuesta, me pregunta? Sí, no sé si Sebastián querés aclarar eso o activar tu micrófono. Sí, en la encuesta. No, realmente las lesiones, solamente pedimos que nos marquen lesiones que hayan tenido más de 30 días de inactividad. Y el resultado es simplemente lo que aparece. Se dio un miembro inferior, pero realmente el desgarro muscular puede ser en cualquier músculo, no específicamente. Cuando les hablaba por ahí del lanzamiento y el impacto, hemos tenido casos de desgarro del pectoral. El pectoral mayor, porque llega un brazo de palanca muy amplio, la tensión en las fibras es muy grande y el hecho del trauma termina de dar la lesión de desgarro. Pero no necesariamente fueron de miembro inferior. Yo de estas 3 tomé el esguince de tobillo para hablar, que me parece que es una lesión que van a encontrar en todo deporte como común, es una de las lesiones más frecuentes en cualquier deportista. Y me parecía interesante, pero también les hablo un poquito de hombro y del lanzamiento del hombro del lanzador, que me parecía que
se podía hablar y que encontramos bastante. Si bien no es una lesión que los deja fuera, es una lesión que, o son dolores que recurren bastante. Entonces, bueno, dar un poquito de luz sobre ese tema. ¿Alguna pregunta más? No sé si quedó claro. Bien, perfecto. Valentín pregunta, ¿esguince de todos los grados o alguno en particular? ¿En tobillo? Sí. De todos los grados. Obviamente, esguinces más graves son los que los llevan a más de 30 días, ¿sí? Tratamos de diferenciar un poquito eso, pero si bien este orden que puse aquí no es aleatorio, sino que realmente lo que más veíamos eran desgarros musculares, después esguinces y después rupturas de cruzado anterior. Esguinces de todo tipo hemos tenido. Nos focalizamos por ahí en los que tenían más de 30 días de inactividad. Pero es muy, muy común y hemos tenido pequeñas entorsis durante un torneo que tal vez ni siquiera llegan a tratarse bien y bueno, también quería remarcarlo más adelante. Perfecto. Y por ahora hay una última pregunta de Matías que dice, ¿existió alguna diferencia en tendencia a lesiones observadas según el género del deportista? Sí, en realidad encontramos pequeñas diferencias en algunas cosas. Yo lo marco más adelante en la charla, pero encontramos más lesiones musculares en los hombres y más lesiones articulares en las mujeres. Creemos que tiene que ver con un componente, a ver, de flexibilidad, obviamente, ¿no? Una lesión muscular, los hombres tienden a ser más rígidos a nivel muscular y las mujeres tienen más laxitud, y eso lleva a que la articulación tal vez tenga más riesgo. Y bueno, el componente hormonal a veces, no solamente de género, sino que obviamente, pero eso ya por ahí es muy específico. Pero sí, hemos encontrado en hombres más lesiones musculares y en mujeres más articulares. Perfecto. Por ahora no hay ninguna pregunta más, así que cualquier cosa, si Genial. alguien tiene otra pregunta, la puede ir dejando en el chat y después la leemos. Dale, no hay problema. Bien, focalicé en el esguince de tobillo, como les decía. Justo acá, pobre Male Cabo, que es una de las jugadoras más jóvenes que tuvimos, tuvo una lesión, un esguince de tobillo importante en las semifinales de los Panamericanos, acá a mitad de año pasado. Y bueno, me parece que la foto es bastante gráfica. Mi idea era, a ver, hablar un poquito del esguince, no quiero irme tanto por las ramas. Lo que les decía antes es la lesión deportiva más frecuente del esguince, sea en cualquier deporte, según revisiones bibliográficas. Entonces, es una lesión que van a ver y mucho. Los que son kinesiólogos y los que se van a recibir van a ver que el esguince está a la orden del día. Y en general, en estos deportes, sobre todo los deportes de salto, la mayoría de los esguinces, el 95% de los esguinces son de ligamento lateral externo. Después, si quieren profundizar en qué ligamento, pero en general siempre es del lado externo. Bueno, como les marcaba tal vez la imagen aquí, estamos hablando de que el mecanismo de esguince es una flexión plantar, una inversión del tobillo y sobre todo carga. ¿Sí? La carga a veces va a marcar la gravedad de ese esguince. Si bien hay pequeños casos donde el esguince no necesariamente necesita la carga, sea por un impacto que lleva al pie en una inversión forzada, es como el mecanismo más clásico. Y lo marco porque ya van a ver que eso lleva a ciertas fijaciones o ciertas faltas de movimiento luego de la lesión que me pueden complicar no solo la vuelta a la cancha, sino que también otras lesiones, otros dolores posteriores. Obviamente la lesión o el tratamiento, perdón, de la lesión difiere mucho si estamos en competencia o fuera de competencia. ¿Sí? Si yo tengo un jugador o una jugadora que viene del partido del fin de semana, en un momento del año donde no tenemos una competencia cercana, la posibilidad del tratamiento más completo, mejor hecho, son mucho mayores. Obviamente estos saltos de rendimiento donde no es salud, hay que entender la diferencia, no es que muchas veces hay que lograr que el jugador esté en cancha. ¿Sí? No, esto no quiere decir que el jugador esté en óptimas condiciones, pero a veces la exigencia en los torneos y obviamente con el visto bueno del jugador es buscar que llegue a cancha en la mejor condición posible. Y en un deporte como este hay muchas lesiones y muchas lesiones durante la competencia. Entonces,
competencia fuera de competencia cambia un montón. En lo que decía de los tiempos, a cuándo volver, las inmovilizaciones, ¿sí? En general, en deporte tratamos que no pase tanto tiempo un jugador con inmovilización. Si hablamos de inmovilización, es un vendaje tal vez más dinámico, que le impida seguir generando carga sobre ese ligamento, pero que alguna carga haya sobre ese pie. Y puede ser tobilleras con valvas, acordonadas y demás. La bota, bueno, depende de los casos, obviamente. Pero también el uso de antiinflamatorios. El antiinflamatorio me inhibe toda una respuesta celular que a veces en una competencia lo necesito porque necesito bajar la inflamación pese a que no, pese a que voy a perder regeneración de ese tejido. Y otros momentos, en un tiempo normal, tal vez necesito que no haya un antiinflamatorio porque esa inflamación me sirve para hacer una buena regeneración. No siempre es un antiinflamatorio, eso también para marcarlo. En cancha, si tengo un jugador que se acaba de doblar el tobillo, si tiene un esguince, tengo que hacer los test ortopédicos, ya sea flexión, inversión, para llevarlo al punto máximo de dolor, o ver la movilidad, el bostezo que tenga, o las pruebas de cajón, depende cada ligamento, entonces es importante tener bien en claro cada test. Y sobre todo que sean comparativos. No es lo mismo en cada jugador y no es lo mismo en un pie y el otro si hay una lesión. Ahora, ambos pies pueden tener una gran laxitud y ese tobillo va a un rango de movimiento bastante amplio comparado con otro jugador o otra jugadora, y esto no significa lesión. Entonces tengo que a veces acordarme que esto es comparativo siempre. Bueno, una vez que testeo por ahí en cancha, marqué aquí las reglas de Ottawa, que es más que nada, me da una pauta de cuándo hacer una radiografía, ¿sí? Sobre todo en torneo, si se puede en torneo obviamente, pero a veces es un deporte, si bien es profesional, por momentos es muy amateur. Entonces no siempre se puede hacer una radiografía y está bueno saber qué situaciones o qué zonas me dan una señal de alarma, ¿sí? Entonces una radiografía, tal vez en dolor en la cara posterior de un maléolo interno o externo, en este caso hablamos más de externo, eh, y la incapacidad de sostener su peso en ese tobillo luego de la lesión, inmediatamente luego de la lesión, o dolor en el quinto metatarsiano, que a veces pasa, y sobre todo con los jugadores que se estriban, ya que el mecanismo arrastra una tensión muy fuerte sobre la cabeza del metatarsiano y puede generar una fractura. Y el escafoides. O sea, todo esto quiero que lo entiendan para ver que se me puede complicar un esguince de tobillo, puede haber una lesión asociada, en general es una avulsión o una fractura, y tenemos que entender cuáles son las zonas complicadas y cuáles son las respuestas rápidas que tenemos que dar a veces, sobre todo en competencia. ¿Preguntas algo o no? Sigo, perdón, porque a veces hablo rápido y si no, frénenme. Quiero que entiendan, a ver, ¿por qué el tobillo tomé? Porque el tobillo es uno de los captores posturales más importantes, ¿sí? El tobillo tiene una capacidad propioceptiva, tiene una rica cantidad de receptores nerviosos, ¿sí? Y lo hacen una articulación sumamente importante. El pie es una estructura sumamente importante. Entonces, si bien en todo deporte tenemos lesiones del pie y del tobillo, muchas veces el esguince del tobillo, desde el lado del jugador, se deja muy de lado, ¿sí? Es algo común, sobre todo en los deportes de salto. Entonces, el esguince, bueno, mientras no duela, sigo, y muchos jugadores sufren después por ese esguince. Entonces, la capacidad exteroceptiva y propioceptiva del pie es tan grande que tenemos que lograr recuperar lo más que se pueda. Lo más que se pueda, porque después vemos con esta encuesta y con lo que nos dio la experiencia es que muchos dolores o lesiones tienen que ver con esto. En general, desde el lado de la osteopatía, un trauma genera pérdida de movimiento de una articulación, ¿sí? Porque esa articulación se fija, entre comillas, pierde cierta capacidad de movimiento, el espasmo muscular hace que esa articulación quede en una posición o pierda la capacidad de volver hacia otro movimiento. Y eso hace que el jugador se adapte, sea en el mismo tobillo, en el mismo pie o hacia arriba, en una cadena más ascendente.
¿sí? Por eso les digo el enfoque osteopático, porque la idea es ver una globalidad, ¿sí? Con esto les marco cómo una lesión de pie puede traer asociado otros dolores. Cuando hay un esguince como este tobillo, y por eso les decía el mecanismo es importante, en general hay una fijación muy grande del astrágalo. En este movimiento de inversión se fija mucho el astrágalo en esa posición, y es muy común que en un esguince haya una predisposición a un nuevo esguince. Y esto que van a escuchar mucho en los pacientes donde, sabes que me vuelvo a esguinzar, ya piso una piedra en la calle y me doblo el tobillo, es muchas veces porque la movilidad articular queda tan restringida en algunos sectores. Olvídense del tobillo como la articulación tibio-peroneo estragalina, ¿sí? Piensen más en el pie en la globalidad, ¿sí? Desde el escafoides hasta el cuboides, hasta, bueno, astrágalo calcáneo, la articulación en sí, o la sindesmosis. O sea, es un poco más global. Si nosotros perdemos alguna de esos movimientos, micromovimientos que hacen algunas de las articulaciones, vamos a tener que compensar indefectiblemente. Y estos son deportistas, por lo tanto van a seguir. Y eso hace que las compensaciones traigan dolores a la larga o traigan lesiones. Entonces, esta fijación del astrágalo es a veces uno de los culpables de la nueva lesión de tobillo, el nuevo esguince, la recidiva constante, ¿sí? Más allá de que a veces hay mal tratamiento y el ligamento obviamente ya queda muy laxo y no tiene esa contención que tenía antes. Pero con esguinces leves tal vez también queda este tipo de fijaciones. Bueno, más allá de eso, se pierde tal vez el movimiento o el deslizamiento que hace la cúpula del domo astragalino, y muchas veces también esto genera daños, o, bueno, no me quiero ir mucho de tema, pero también fijaciones de la tibia y demás. Entonces piensen, si tengo un tobillo rígido, ¿cómo va a cambiar la biomecánica ya de la carrera o del salto? ¿Sí? Es un deporte explosivo, necesito un salto. Si ese pie es el pie de salto encima, va a haber una cantidad enorme de compensaciones. Y de ahí creo que explicamos también algunos desgarros, ¿sí? Y ahora les voy a decir por qué. En el pie les quería marcar importante el rol que tiene el músculo tibial posterior, ¿sí? El tibial posterior es un estabilizador fundamental del tobillo, porque genera un efecto de pinza y porque sobre todo sus inserciones no solo están en tibia y peroné, sino que también en la sindesmosis, ¿sí? En el interóseo. Entonces, desde ahí cuando activamos en los últimos grados de flexión plantar, cuando activamos el tibial posterior, hace un efecto de cierre en la parte posterior del tobillo. Y a veces, después de los esguinces, estos jugadores o jugadoras quedan con una debilidad de sus últimos grados, por lo tanto una compensación posterior, ¿sí? El espasmo del tibial posterior es muy importante, también por la posición, el astrágalo lleva a que el escafoide, que es donde se inserta, rote levemente, eso cambia un poquito la tensión del tibial, pero es un músculo muy importante y a veces es olvidado. Como también los peroneos, ¿sí? Pierden mucha estabilidad, pero a veces los peroneos responden a esta posición, esa fijación que termina teniendo el astrágalo y que lleva a una especie de varo del tobillo. Entonces es muy difícil que vayan en contra de todo ese mecanismo. Este tipo de trauma trae una retracción importante de la cadena muscular posterior, ¿sí? Esto que ahora hablamos de fascias y de cadenas, y bueno, es un enfoque bastante importante desde la osteopatía. Piensen que se pierde mucho la dorsiflexión, se pierde mucho la flexión plantar en los últimos grados, la tibia a veces se fija hacia anterior, y toda la cadena posterior, la musculatura posterior queda muy fija. Eso trae compensaciones y trae alteraciones hacia arriba. Y en una flexión del miembro, en una cadena cerrada, cadena cinemática cerrada, o una flexión de todo el miembro inferior, si yo no tengo una buena flexión dorsal del pie, voy a cambiar mi ángulo Q del cuádriceps, de la rodilla, y voy a empezar a compensar y alterar o generarle muchísima más presión a la rótula y al tendón rotuliano. Entonces hay muchas tendinopatías que podríamos explicarlas por
un antecedente de un esguince mal curado o mal trabajado. O sea, lo que quiero que entiendan es que aquí hay que movilizar, ¿sí? Estas lesiones necesitamos recuperar la movilidad articular. Es lo más importante. Desde nuestro enfoque, la estructura gobierna la función en general, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces, si la estructura no tiene una movilidad completa, la función va a cambiar y la función va a seguir estando, pero a expensas de otros. Entonces, aquí es donde encontramos esos dolores. ¿Preguntas algo? Avísenme, por favor. Alan, Sí. no sé si tenés agregado más adelante en la presentación el tema de los distintos tipos de vendajes que se pueden realizar. No lo agregué, pero porque, bueno, eso cambia de acuerdo a cada profesional. En realidad, utilizamos, justo en la imagen se ve, utilizamos vendajes rígidos. En general, tenemos una idea de que los jugadores no jueguen siempre estribados, que no jueguen siempre vendados y que tampoco usen tobilleras toda la vida. La idea es que el vendaje sea una parte del tratamiento, sea una parte final de la vuelta a la cancha, pero que no sea un recurso que el jugador va a tener de acá a que termine su carrera. El tobillo tiene capacidad de recuperar y hay que hacer un trabajo desde el lado kinésico muy importante, desde el lado físico, como para que ese jugador siga teniendo una estabilidad. Utilizamos tape a veces, utilizamos tape rígido sobre todo. Algunos tienen tobilleras con valvas, pero la idea es que el vendaje sea un recurso, sobre todo para la competencia y sobre todo para esos primeros momentos de la vuelta a la cancha. Bien, sí, porque acá había dos preguntas, una de Santiago que decía, bueno, justamente cuáles eran los tipos de vendajes que se pueden realizar, tanto para prevenir una lesión como durante el tratamiento. Claro. Que ya más o menos la estuviste contestando recién. Y Micaela pregunta también, ya que el tobillo se lo considera con mucha propiocepción, al momento de decidir vendarlo de una manera preventiva en el partido o en los entrenamientos, si esto puede considerarse contraproducente. Es buena la pregunta. A la primera pregunta, mira, nosotros encontramos acá en lo que dice en el Power que había puesto, la mitad de los jugadores encuestados usan tobilleras, ¿sí? Por ahí del lado de los hombres tenemos más todavía. Acordonadas con valvas no importa, cada uno es la que le queda más cómodo. Sin embargo, esto no impide que en un alto porcentaje vuelvan a sufrir lesiones. Entonces, si bien la tobillera me ayuda, también me quita un componente propioceptivo importante, es lo que preguntaban recién. Yo, a la hora de evaluar cuándo estribar o cuándo vendar, venda elástica no uso, sería más un estribo. Siempre es en pos de que el jugador logre estar de la mejor manera en cancha. ¿Sí? Tengo que poner en la balanza si es el momento para arriesgar un poco la parte propioceptiva y en pos de que esa articulación esté estable y pueda completar el partido. Pero en general es lo que les decimos. Tratamos de que no sea algo normal, ¿sí? Que no estén entrenando todo el tiempo con las tobilleras o con el vendaje, con el estribo, ¿sí? Si es una fase final es porque estoy tratando de adaptarlo a las últimas exigencias del deporte, del entrenamiento, del partido. Pero es un riesgo estar todo el tiempo vendado y la idea desde nuestro lado no es que sea eterna. Sí, te quita un componente propioceptivo importante y ahí es donde más necesito trabajar. Entonces, tratamos que a veces a la par de que van dejando una tobillera por lesiones antiguas, se trabaje bastante la parte de la estabilidad, la propiocepción y demás. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, cualquier otra pregunta que vaya surgiendo, me van dejándola en el chat o pueden habilitar su micrófono. Dale. Bueno, yo les marcaba que la inestabilidad que queda de la lesión, ya sea por la parte articular, el componente articular, ya sea por la hipotonía muscular o la hipertonía, la retracción, o a nivel propioceptivo, todo esto lleva a adaptaciones en la cadena cinética, ¿sí? Entonces, a eso es donde quiero enfocar, que le den bola a todas las compensaciones que se pueden dar en un gesto, porque a veces nos quedamos solamente con la zona que duele. Y después tengo un jugador que tiene un dolor del tendón rotuliano importante y no entiendo desde dónde viene, si no tuvo una lesión, una carga,
algo que me lo explique en el corto plazo, pero tengo un tobillo mal curado de años y tengo una repetición de movimientos y en eso hace que tal vez ese Aquiles sufra una mayor carga. Ese tobillo por ahí se rigidiza, va perdiendo movimiento con la exigencia, entonces es normal. También son superficies duras, no todos entrenan la misma superficie, a veces eso influye en el tobillo. Bueno, lo que les decía de las tobilleras, en general nos ha pasado que con tobillero no sufren otras lesiones, otros esguinces, o sea que habría que analizar cada uno si es realmente necesario o vale la pena el uso de tobilleras y cuánto tiempo. Y de acuerdo a algunas lesiones, también lo que vimos con evidencia científica es que la cirugía no es aconsejable en las lesiones que recidivantes de tobillo. Por ahí lo mejor sería un tratamiento conservador y lo que les decía antes, tratar de trabajar desde nuestro lado como kinesiólogos, obviamente con el médico, pero el enfoque es recuperar todos esos componentes que tiene ese tobillo desde la parte muscular, proprioceptiva, articular y demás, porque eso está comprobado que tiene un mejor resultado. Entonces, a veces también las cirugías generan simplemente una fijación y esa fijación después nos va a traer lío en otra articulación, rodilla, cadera y demás. Entonces, hay que tener cuidado. Obviamente es alto rendimiento, les vuelvo a repetir, entonces a veces la cirugía me acorta los tiempos de recuperación para llegar a un torneo, llegar a una instancia definitiva y bueno, se hace. Bueno, les quería marcar este movimiento de rotación del astrágalo o este mecanismo de inversión que tiene el tobillo, para que entiendan que muchas veces cuando se fija, lo que hace es impactar la tibia con el astrágalo y entonces es muy común encontrar lesiones osteocondrales, ¿sí? De tobillo. Si hay tobillos que se vuelven a esguinzar, no solo por el traumatismo del momento del esguince, sino por la repetición que se va a dar después. Este microimpacto repetido que se da en el domo astragalino genera o después evidencia que haces un estudio y hay dolor osteocondral, la típica carie del cartílago. Entonces, tal vez ahí, bueno, nuestra labor es evaluar si realmente la lesión o el dolor del paciente o del jugador viene por la lesión osteocondral o simplemente es un hallazgo después de encontrar un tobillo castigado durante el tiempo por la repetición de esguinces y el problema o la lesión están en otros lados. De la osteopatía podemos analizarlo desde la parte nerviosa, desde la parte vascular, desde el componente articular o muscular. Tenemos distintos tipos de explicar qué tipo de dolor tiene el paciente y ahí es donde diferenciamos un poquito, somos más específicos en el tratamiento porque somos más específicos en el diferencial, en el diagnóstico diferencial que hacemos. Entonces, es muy común encontrar lesiones osteocondrales, las hemos encontrado, y a veces son hallazgos. Bueno, acá les puse unos videos para que vean un poco trabajos que hacemos en los entrenamientos. Justo se da que, bueno, puse videos con una Medicine Ball que en este y en otro que van a ver se dan acá con Male, que habían visto la lesión que tuvo en el Panamericano. Bueno, acá llevaba 2 meses de lesión y bueno, trabajamos un poquito la movilidad articular, siempre hacer mucho foco en la movilidad articular, pero también en los distintos ejes de rotación y trabajo de estabilidad que puede tener el tobillo. Solo para que tengan un ejemplo, no es que hacemos esto siempre, pero bueno, eso es lo bueno que puedo trabajar a la par en cancha con los o las jugadoras lesionadas y mientras estoy en el entrenamiento estoy presente ahí y bueno, se hace un trabajo bastante lindo, es un lindo trabajo para hacer. Acá tenemos un esguince más leve. Bueno, algo que les quería marcar, el tema de las lesiones, los edemas óseos. Es muy común encontrar edemas óseos con este tipo de lesiones porque son lesiones muy bruscas, muy agresivas y a veces también la repetición del movimiento con una estructura que no se mueve hace que ese microimpacto no solo perjudique al cartílago, sino también ya llegue al hueso. Entonces el edema óseo hace que tengamos que parar definitivamente a un jugador durante un tiempo y es una complicación común de tener. Entonces a veces, si bien a nivel funcional está muy bien el paciente o el jugador, a veces
por una imagen nos damos cuenta que todavía hay un edema óseo en cierta zona y tenemos que esperar y trabajar sobre eso. Acá también trabajamos con él, que en un torneo. Este es el que Karsten. Y bueno, trabajaba un poquito, a ver, estabilidad y descarga de peso. El que él tenía inestabilidad en ambos tobillos. Fue un esguince muy leve que tuvo en uno de las giras de los torneos amistosos. Y era jugar un poco con eso, ver hasta dónde podemos encontrar falencias en el movimiento. Y a partir de ahí, por ahí, la segunda imagen que ven acá, me sirve para ver que la estabilidad lateral de ella no es buena en toda su cadena, ¿no? Desde cadera, rodilla y demás. Entonces eso hace que compense mucho y no es raro encontrar dolores de rodilla o dolores de columna. Justo ella era una de las que podía llegar a tener recidivas en los tobillos. Es muy común, se lesiona muy temprano en su carrera y después hay que tener en cuenta tantas lesiones que ya traen que, bueno, a veces lo hace un poquito más difícil. Eso con lo que es respecto a tobillo. Después hago alguna aclaración, pero si quieren hacer alguna pregunta con lo que es tobillo, si no, ya paso a algo de hombro. Sí, Alan, Avísenme. justamente te estaba por interrumpir. Sebastián acá pregunta, ¿con qué frecuencia realizan trabajos específicos de movilidad o estabilidad con los jugadores y jugadoras de la selección para la prevención de este tipo de lesiones? Bien, mira, en general la idea es que jugador o jugadora que tú tienen antecedentes, sí, sabemos que esas lesiones traen complicaciones, lo tienen incluido dentro de la rutina, ¿sí? Previo a lo que trabajan en gimnasio y en cancha, algo es responsabilidad de ellos de hacer y bueno, se les da a principio de año o luego de una lesión y tratan de incorporarlo a la rutina. La idea es que entiendan que es parte de su preparación física, no es algo aislado que hacemos el kinesiólogo o el médico, sino que es parte de de su recuperación y de lo que va a ser su capacidad física. Entonces tratamos de incorporarlo ahí. Si tiene que ver más con el tratamiento y si están en una fase de tratamiento, siempre trato de arrancar con algo de movilidad, ¿sí? Trato de aceitar un poquito el mecanismo para que podamos después pasar a otra fase ya de fuerza o de explosión o de salto, lo que toque de acuerdo a la lesión y al momento de la lesión. Pero la movilidad articular siempre está y siempre buscar el máximo rango, ¿sí? Porque a veces perder pequeños grados en el rango articular son responsables de lesión y responsables de dolor. Si no lo trabajé yo como kinesiólogo, después a la hora de exigirlo en cancha puede ser un problema grande. Entonces trato de que no se me pase por alto y tratar de llevarlo siempre al máximo rango. No sé si eso responde. Perfecto. Bueno, no hay más ninguna pregunta, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta hasta acá y si no, continuamos después de cualquier cosa, al final se puede volver al tema. Sí, como no, no hay problema. Bueno, más allá de que justo en las tres lesiones más importantes que encontramos no estaba hombro, me parece que hombro era siempre algo interesante a ver más con este deporte. También Matías un poco de presión me metió para que hable de hombro. No, pero bueno, la idea era también ver, porque hombro es por lo menos un dolor, un síntoma bastante frecuente. ¿Sí? Si bien no es un diagnóstico tan certero, por eso no está entre los primeros, y es tan variado la lesión de hombro, es algo con lo que convivimos. Bueno, les marqué un poco el tema de las fases de lanzamiento, que a veces los dolores tenemos que diferenciarlos un poquito con eso. A nosotros nos gusta más por ahí, dividirlo en el armado del lanzamiento, la aceleración y la desaceleración. Nos pasó que era muy común o más común encontrar dolor en la fase de desaceleración, ¿sí? Y esto a veces responde con la estabilidad de ese hombro. Eh, si bien las lesiones tal vez las encontramos en otras fases, los dolores medio crónicos aparecían aquí. 72%, la mayoría nos habló del dolor al lanzar. En
Entonces, es algo con lo que convivimos, con lo que trabajamos, con lo que tenemos que ir llevando más en los torneos. No hay tanto tiempo de recuperación en los torneos. A veces se juega un partido un día, al día siguiente otro, y hay que buscar la manera de que el jugador esté. Son muy pegados todos los partidos. Los tiempos son cortos. A veces es increíble el contraste con otros deportes, donde, bueno, juegan a la semana y por ahí se quejan porque es poco tiempo. En el handball se juega todo el tiempo, se juega muy seguido y no hay tanto tiempo de recuperación. Entonces, nosotros contamos con eso y a veces es la parte más difícil. En la mayoría de los casos, el dolor de lanzamiento tenía más de un mes de evolución, o sea, conviven con este dolor, ¿sí? Ya cuando se les hace insoportable, tal vez tratan y no es lo recomendable. Por eso les damos algunos ejercicios preventivos y tratar de que en el día a día sumen algo para esa lesión o dolor. Entre las lesiones que más aparecían eran luxaciones de hombro, tendinosis del manguito rotador. Ya hablamos de que por ahí en desaceleración el tema de estabilidad es lo que más falla. Y ruptura del labrum. Por ahí acá solamente quiero marcar del labrum que, como nos pasan las lesiones osteocondrales, tal vez es un hallazgo, ¿sí? Cuando van a hacer una resonancia encontramos que hay una ruptura del labrum y bueno, a veces le adjudican que el dolor en el lanzamiento y ese dolor que casi le lleva a una impotencia funcional es por el labrum y es un deporte de mucho contacto, donde lanzan y bloquean muchas veces el lanzamiento, donde el impacto es de distintos ángulos y el hombro queda bastante expuesto. Entonces, la lesión del labrum, ese desgaste que tienen, es muy común. Es raro encontrar un jugador o jugadora que en la parte final de su carrera no tenga una lesión en alguno de los dos hombros en el labrum. Entonces, no siempre representa el dolor. Igual es una cuestión de diagnosticar y ver, tal vez en ese caso sí. Pero bueno, la fase de lanzamiento se los marco porque también a veces nos quedamos con que el tobillo es la tibia peroneo estragalina y el hombro es la glenumeral. Y lo que quería marcarles es que en este deporte el lanzamiento no es uno solo, sino que la variable es enorme, ¿sí? Como ven en las imágenes, tenemos distintos tipos de lanzamientos, distintos tipos de jugadores, flexibilidad, distintos tipos de momentos en la cancha y sobre todo de bloqueos. Entonces, a veces hay que estar muy encima en el partido para ver cómo fue la lesión, para poder identificar rápido qué estructura hace daño, ¿sí? Y bueno, es muy, lo que les decía, es muy común encontrar dolor en el lanzamiento. Es lógico y a veces ves que un jugador falla y falla repetido y a veces tiene que ver con pequeños dolores durante el lanzamiento que lo hacen compensar simplemente y utiliza más la muñeca, utiliza más el codo y eso en la cadena cinética hace que, bueno, hay que empezar a revisar de ahí para arriba o para abajo todas las articulaciones y ver esa movilidad. Entonces acá un poco quería marcarles, ven que cuando hablo todo esto que para mí es osteopatía en algún punto, pero simplemente es biomecánica, anatomía, es algo que ven en los primeros años de la carrera, es entender que necesitamos estudiar mucho y necesitamos entender bien el cuerpo, ¿sí? Del deportista para poder dar un mejor resultado y una recuperación más rápida. Ser más específicos por ahí en el diagnóstico. Todo el complejo articular es el que puede estar dañado y dentro de todo el complejo, en ese mecanismo, hay algunas articulaciones que con un pequeño cambio en su movilidad generan un enorme dolor o una enorme adaptación en otro lado. Más allá de la glenumeral, estar muy presente con la acromioclavicular. La acromioclavicular es muy común que sufra impacto en este deporte, muy común. Y es muy común que pierda movimiento y encima se siga lanzando. Entonces, el edema óseo en la acromioclavicular también es algo bastante común y la inflamación de las bolsas serosas y demás, toda esa inflamación en la zona, el daño que puede generar en el supraespinoso o la impotencia funcional, la respuesta que da, también es algo común. Entonces, a veces el hombro duele y no es solo el supraespinoso, sino que la acromioclavicular está dañada. La escápula torácica, ya sea por la disquinesia y demás, siempre se le da bola.
Pero bueno, también es parte de la mecánica, ¿no? Entenderlo y bueno, igualmente no todo jugador tiene la misma mecánica y hay muchos jugadores con disquinesia escapular y sin embargo no presentan lesión o tienen un riesgo de lesión que eh, nunca genera una lesión grande. Después les quería dividir el externo clavicular del externo costoclavicular. ¿Sí? Lo que es la articulación de silla montar del del esternón y la clavícula. Si bien es una zona por ahí, puede generar cierta rigidez, es más raro, más por impacto. Acuérdense que es el punto fijo tal vez del movimiento de la acromio clavicular y bueno, se los diferencio acá porque la clavícula también es un factor importante de lesión o de dolor. La clavícula, acuérdense que también articula con la primera costilla y esto hace que en el movimiento de elevación o rotación haya una rotación posterior o anterior de la clavícula. Y aunque parezca una pavada y sea una rotación a veces muy, muy chica, más comparado con la glenohumeral numeral, puede tener mucha disfunción y mucho dolor. Y hay dolores que se esconden acá y en realidad se transmiten en la glenohumeral o en la zona del manguito rotador y tiene que ver más que nada con la movilidad de la clavícula en sí. Una clavícula que no rota posterior es una clavícula que no permite la rotación externa, ¿sí? No permite cierta elevación, entonces ya tengo el armado del brazo que me cambió y tengo que adaptarlo. Y entonces ese jugador que tira en otra altura, que tira compensando con el codo, que tira compensando con la muñeca, y después, meses después, me dice que tiene un dolor de codo que no puede más o que la muñeca le duele mucho cuando levanta peso. Y a veces tiene que ver con que esa mecánica está alterada hace bastante tiempo. Después del lado osteopático, la primera costilla, esa zona, tiene un componente importante porque hay un ganglio muy importante que controla a nivel vasomotor, a nivel de circulación del miembro superior y tenemos muchos dolores o lesiones por eso, pero ya es muy específico y tiene que ver con osteopatía. Y también nos olviden por eso lo marco, el componente vertebral, ¿sí? En una rotación, como ven justo en la imagen de él, que ustedes necesitan una rotación importante de las dorsales, ¿sí? Y una buena movilidad cervical, porque la cervical primero me puede dar un dolor radicular hacia el hombro, y yo estoy trabajando hace meses el hombro y el problema está en la cervical, y porque la mecánica me la va a alterar un problema vertebral. Entonces, muchas veces volvemos a lo mismo, recuperar el rango articular, ¿sí? Tener una buena movilidad articular, que eso implica todas estas articulaciones que les marco y tal vez más, cambia el resultado del tratamiento, ¿sí? Entonces, es un deporte de salto, es un deporte de lanzamiento, es un deporte que casi que implica todas las articulaciones y una exigencia muy grande. Y una limitación en la rotación torácica hace que muchas veces compensen desde el hombro y me traigo dolor de hombro. Y a veces está bien que trabaje el hombro porque es el que duele y es el que tengo que mejorar, pero necesito recuperar la causa, no la consecuencia. Si no, voy a volver siempre con lo mismo. Entonces, es importante las rotaciones. Yo veo que en los últimos años se le dio más bola a lo que es la rotación torácica y eso está bárbaro porque no solo en este deporte, sino en otros, es un componente clave. Bueno, lo que les marcaba es no olvidar esto, el abordaje de codo, muñeca y mano, porque un lanzamiento involucra todas estas articulaciones y a veces, por poner un ejemplo, las caídas hacen que la muñeca se fije demasiado y pierda la flexión o la extensión, y eso implica que alguna articulación compense o adapte. Y tengo que resolver ese problema porque ellos tienen caídas o traumas repetitivos y me trae mucha alteración en el gesto. Como extra en lo que habíamos encontrado en la encuesta, perdón, ¿quieren hacer una pregunta a lo que es hombro? Sí, antes de que sigas avanzando, acá hay un par de preguntitas. Uh-huh. Agustina pregunta, ¿cómo sería el tratamiento del dolor producido por la fase de desaceleración? En realidad, a ver, tendría que diferenciar qué estructura está doliendo, ¿sí? En general, el músculo se adapta mucho a la estructura, ¿sí? Yo en general, por eso les decía el enfoque osteopático, porque trabajamos más desde el lado de la estructura de la articulación, ¿sí? Y esta falta de movimiento. Si yo tengo falta de movimiento, la estabilidad me va a costar el doble y los músculos van a trabajar mucho más
y en en la repetición del movimiento voy a empezar a generar una exigencia grande a nivel muscular y la tendinosis es común, desde ahí se explica. A veces, bueno, el supraespinoso sobre todo por el canal que tiene, pero a veces es recuperar movimiento de todas las articulaciones, por lo menos en mi caso, ¿qué es lo que hago? Trato de evaluar qué articulación perdió movimiento, tratar de recuperar ese movimiento, dar ejercicios de movilidad activa y después entrar en lo que es la estabilidad a nivel muscular y tratar de tomar todos los ángulos, ¿sí? De la estabilidad, no solamente quedarme en este ángulo de 90 o quedarme en algo más básico, sino que ellos tienen mucha variable en el tiro y a veces tengo que saber que, bueno, estuve trabajando mucho tiempo con que en este ángulo le dolía, pero bueno, al final un poquito más acá todavía molesta y tengo que corregirlo. Entonces, depende mucho de qué ángulo esté molestando y trabajar con distintos ejercicios para estabilidad escapular y estabilidad del hombro, perdón. No sé si contesta la pregunta a eso. Sí, sí, perfectamente. Bueno, siguiendo con las preguntas, Micaela pregunta también, ¿las causas de las lesiones son más frecuentes debido a la realización de una mala técnica dada en el juego o más que nada por un incorrecto control motor propio del jugador? Bueno, depende mucho del caso. Está bien la pregunta. En general se trabaja mucho con la técnica. Son jugadores, jugadoras que llegan a la selección con una buena técnica en principio. Si hay algo de la técnica o del gesto que vemos que no va, primero vemos si esto ya lo lleva de base o si hay que corregirlo de base o hay que corregirlo después de algún traumatismo, una lesión. Entonces es diferenciar un poquito eso. Yo en general, a ver, cuando hablaba de tobillo era en un efecto más traumático, entonces tiene que ver con algo muy puntual, pero a veces un lanzamiento es esto, es simplemente que el fin de semana tuvieron un golpe sobre la acromioclavicular, eso perdió movimiento y bueno, están compensando, entonces la técnica cambió. Eso es ir conociendo también al jugador o la jugadora, cómo lanzaba, qué cambió y también es evaluar. A veces terminamos corrigiendo un poquito el gesto solamente con un tratamiento y es algo que no hacían. Pero depende del caso. Es lo que hay que evaluar. Bien, perfecto. Bueno, acá Juli pregunta, teniendo en cuenta la constante dominancia de la musculatura superficial en pases y lanzamientos, ¿debería acompañarse cada entrenamiento con una preparación específica del manguito para prevenir? ¿O con qué frecuencia? ¿Cómo previenen las lesiones de hombro en la selección y cuánto tiempo se le dedica a esto? Y lo que les decía, bueno, la lesión de hombro a ver, el dolor de hombro es muy común. Entonces, siempre hay un ejercicio preventivo dentro de las rutinas, siempre hay muchos ejercicios, o la gran mayoría de los ejercicios también tienen que ver con la estabilidad del hombro, ¿sí? A la hora de la preparación física. Yo se las marcaba más adelante, pero hacemos muchos ejercicios de cadena cerrada y de estabilidad y de todos los ángulos dentro del rango de movimiento. A veces focalizamos en ejercicios preventivos, los ejercicios de tracción, porque ellos tienden a lanzar y lanzar y es un efecto de empuje y a veces necesitamos compensarlo, entonces se utilizan muchos ejercicios de tracción como una dominada, como para compensar este factor, pero el enfoque ahí tal vez pasa más por el preparador físico, pero siempre es muy completo y trabaja todo tipo de grupo muscular porque sin una buena preparación física en este deporte no puedes estar porque es tan intenso que generas lesiones cada partido. Entonces se trabaja bastante con esto, con un enfoque total del laburo que se va a hacer en el hombro. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, se entendió. Ok, si no, que me pregunten. Bueno, Mariano pregunta, respecto a las lesiones de labrum, una lesión de SLAP, ¿habría que intervenir de manera quirúrgica o se puede tratar sin operar y conseguir una recuperación óptima? Es una buena pregunta. Es una lesión que también encontramos.
hay que evaluar la gravedad de la lesión, hay que evaluar la funcionalidad de ese hombro, y hay que evaluar el jugador y el momento del jugador o el momento del año de la competencia. A veces, si es necesaria la cirugía, se va a hacer. Si se puede empezar con un tratamiento conservador y lograr un resultado, es por ahí la primera decisión, pero también depende de la gravedad de la lesión. Hay veces que la lesión requiere una intervención quirúrgica y no podemos hacer nada. O sea que son muchos factores a tener en cuenta, pero es de acuerdo al caso. No siempre es lineal esto. No es que todos van a cirugía, todos van a tratamiento kinésico o demás. Cambia mucho. Bien. Bueno, la última pregunta que hay por ahora respecto a hombros, quiero aclarar que quedaron un par de tobillos en el camino, pero las vamos a dejar para el final, si te parece, así, Dale. para no ir y volver con los distintos temas. Dale. Bueno, Gabriela acá consulta. Para dolores crónicos de hombro y del músculo supraespinoso, ¿lo mejor es fortalecer la musculatura periescapular y realizar ejercicios preventivos? Bueno, si el problema es el supraespinoso y tiene que ver con esto que ella preguntaba, muchas veces evaluar, sobre todo estoy hablando de este deporte, tiene que ver con las rotaciones, ¿sí? La capacidad de la rotación externa e interna, si esto nos lleva a dolor o una compensación. Y sí trabajar muchísimo la estabilidad muscular en ese caso. Repetime la pregunta un segundito porque no sé si me estoy pasando algo por alto. Para dolores crónicos de hombro y del músculo supraespinoso, lo mejor es fortalecer la musculatura periescapular o realizar ejercicios preventivos. O sea, si es mejor ante esa situación, lo mejor es hacer musculatura periescapular y ejercicios preventivos o otra cosa. No, en general es lo que hacemos. En general, con lesiones crónicas, que muchas veces a principio de año, perdón, se sienten más porque vienen de una pequeña inactividad y una vez que activan, aparecen. Recurrimos a las dos cosas. Necesitamos un gran componente muscular, por lo tanto, fortalecimiento va a ser importante y lo que les decía, a veces se trabaja mucho con levantamiento porque trabaja muy bien en todos los ángulos y con un buen resultado a nivel muscular. Y sí o sí preventivo, sí, durante todo el año. Ambas cosas. A veces no es una u otra, es todo. Pero bueno, depende también de la lesión del caso y del jugador o jugadora. Bien, clarísimo entonces. Bueno, no hay más preguntas por ahora, así que continuamos. Cualquier cosa, ya saben, en el chat pueden ir dejando las preguntas. Bien. No queda mucho igual, ¿sí? Cualquier cosa, después ya pasamos a las preguntas. Como datos extra, encontramos que habían, lo que les dije al principio, que me habían preguntado, que estaba buena la pregunta, más lesiones musculares en los hombres, más lesiones articulares en las mujeres. Lo dejamos como una incógnita si hay una relación hormonal con el tema de la flexibilidad de los tejidos. Hay estudios que hablan sobre todo del suelo pélvico y algunas zonas que responden muchísimo a lo que es hormonal, estrógeno y demás. Pero esto ya es muy específico, pero sí encontramos diferencia entre géneros. Después el dolor lumbar es bastante recurrente. Como ven en la foto, el traumatismo lumbar es muy común y quiero que tomen en cuenta lo que les hablé antes. Una lesión de tobillo, esa cadena ascendente, termina en lumbar. Entonces, el dolor lumbar, después de una recuperación no tan bien hecha de un esguince de tobillo, es muy frecuente. Es muy común y a veces se lo deja como, bueno, es dolor de la columna y demás, y lo dejan pasar. Pero es muy frecuente, tiene que ver con la cadena cerrada, con este gesto, con la carrera, con el salto. Con el levantamiento muchas veces, a veces una sentadilla mal hecha se compensa con una rotación del ilíaco, una rotación lumbar de ese lado y genera una sobrecarga muy importante, psoas, cuadrado lumbar y demás. Entonces el dolor es muy recurrente. Y por ahí acá les marco una diferencia, esto tiene que ver con la osteopatía. Nosotros en lo que es consultorio encontramos que la mayoría de los dolores lumbares tienen que ver con un origen visceral. O sea, y no quiero entrar mucho en tema para no irme de nuestro tema de hoy, pero tiene que ver con un dolor que viene de alguna visera, sea intestino, estómago, hígado y demás, que da un dolor lumbar y a veces nos quedamos
mucho tiempo trabajando la lumbar y tratando de mejorar y el rango articular y la musculatura y demás, y solamente es una cuestión refleja de algún componente visceral y, bueno, ahí es un trabajo osteopático que también se recupera y se trabaja, pero es muy, muy frecuente, 80% según lo que veíamos en estudios, entonces a veces lo he encontrado en el deporte, por eso lo marco, no solamente en el consultorio, pero no es todo biomecánico y articular. Como medida de prevención, que ya igualmente me fueron haciendo preguntas y las fui nombrando, sobre todo movilidad articular. Hay que recuperar la movilidad articular de todas las articulaciones del complejo que estemos tratando, aunque sea la articulación más chica, mínima y que parece que tiene muy poco movimiento, es tan importante en el gesto y más en el alto rendimiento, entonces tenemos que darle bola. Y sobre todo en tobillo, acá lo remarco por lo que les dije, es un captor postural muy importante, es la base de la estructura y sobre todo en deportes de salto, donde necesitas una explosión muy grande, tiene que estar funcionando bien. Entonces, todas las articulaciones, aunque sean pequeñas, en este caso hay que recuperar la movilidad, es fundamental. En cadena cinemática cerrada, potenciar la estabilidad, en esto que me preguntaban del hombro. Sí, no olviden esto, que el hombro en este deporte tiene una doble función a veces, porque es una cadena cerrada a veces para defender, donde simplemente tengo que agarrar o frenar al jugador, sea en el aire el pivot también trabaja mucho, conteniendo, resistiendo y demás. Y por otro lado tenemos la cadena abierta del lanzamiento, entonces hay que hacer una doble función también en la recuperación, entender que ese hombro tiene que responder a ambas exigencias, entonces a veces no olvidar toda su función. Y lo que les decía, que nosotros trabajamos con el fortalecimiento muscular a veces en tracción para contrarrestar el gesto de lanzamiento, ¿sí? Que es una cadena abierta y a veces no estabilizan. Y bueno, esto creo que era una de las preguntas, la estabilidad del hombro en desaceleración. Bueno, a veces tiene que ver con que no tienen tanta fuerza para compensarlo hacia el otro lado, no en empuje, sino en tracción. Entonces, es un punto que nos dio bastante resultado, que vi por lo menos buenos resultados con lo que se trabajaba a nivel de preparación física. Bueno, eso es más que nada todo lo que vengo hablando, sé que hablé un montón. Perdón si a veces acelero o no se entiende, pero bueno, por eso les decía que por favor frénenme. Si quieren hacer preguntas, lo que quieran. Bueno, no creo que hayas ido acelerado, yo por lo menos te entendí todo perfectamente, te escucho perfectamente, así que en eso quédate tranquilo. Sí, hay un par de preguntitas. Verónica pregunta, en relación a los desgarros, ¿cuáles son los que predominan? Bueno, hay bastante en este deporte, pero desgarro de isquiotibial, desgarro de gemelos, más de miembro inferior por la potencia y por el salto. Pero hemos tenido, como hay desgarro contusivo, hemos tenido desgarros de músculos lumbares, torácicos, pectoral, bíceps, es variado. En general son más de miembro inferior, por esto, por la potencia que conlleva el cambio de dirección o la consecuencia de la fijación que me puede generar una lesión en el pie, sea 15 tobillos, sea una fractura, sea lo que sea. Pero es muy variado. Si querés ver lesiones musculares, en el handball es un buen lugar para encontrarlas. Sí. Bien. Bueno, Melina pregunta, ¿hay alguna lesión común particular en el arquero? Buena pregunta. Y los arqueros, bueno, es muy distinto, ¿no? La actividad o la preparación del arquero. El arquero necesita una flexibilidad mucho mayor a veces que los jugadores de cancha, necesita otra respuesta, necesita explosividad y un movimiento de piernas increíble. Realmente tiene una capacidad para manejar rangos articulares que a veces me sorprende. Los arqueros a veces sufren, bueno, esguince de tobillo más que nada cuando caen por pisar la pelota, sí, eso ha pasado. Lesiones en las manos, es común encontrar. En realidad en todo el deporte, sea el puesto que sea, la lesión en la metacarpofalange interfalángica es muy normal, conviven con eso. Bueno, justo en la foto está Maca Sand y estamos trabajando sobre una mano. Pero también tienen lesiones por las caídas, por los golpes, por la repetición de golpes y a veces dolor lumbar es algo común.
para ellos. O codo, muñeca por el impacto y bueno, lo que genera esa desaceleración, a veces alguna lesión pueden encontrar. Más o menos eso. Bien. Bueno, volviendo un poquito para atrás, volviendo a tobillo, Raúl pregunta, antes de trabajar la movilidad, ¿haces algún tipo de manipulación con el astrágalo desde la osteopatía? Sí, sí, en general las manipulaciones se hacen de acuerdo a la etapa. Bueno, si es un trabajo osteopático, hay muchas manipulaciones y todo momento. Las chicas y los chicos saben, o sea, si hemos trabajado juntos, manipulo bastante, trato de que sea siempre algo indispensable. Si hay un esguince desde el lado osteopático, la manipulación temprana es muy importante. Baja en un gran porcentaje el lesión y la movilidad. Y hay como 3 componentes que se fijan generalmente o que pierden movimiento completo en un esguince, que manipulándolos tenés un alto resultado. Eh, pero sí, es bastante común y a veces a veces evalúo si ese día es solamente para un trabajo manual o solamente para un trabajo físico con ejercicios o si se pueden dar las dos cosas. Sí, a veces corrijo con una manipulación y te retesteo y volvemos a ver si ese era el problema y realmente cambia mucho la movilidad, la articulación consigue otra amplitud. Pero sí, lo utilizo a veces antes, a veces después, pero mucho. Bien. Bueno, Melissa también pregunta, dice, cuando se habla de una inhibición del músculo tibial posterior en los esguinces de tobillo, en cuanto a tu experiencia, ¿en la rehabilitación se observa dificultad en lograr nuevamente la función estabilizadora del mismo? Sí, sí, bastante. No quiero entrar muy en detalle, pero es lo que les decía. El astrágalo, al tomar cierta posición, hace un empuje sobre el escafoides. El escafoides, en ese caso, hace una leve rotación. Entonces, ya el tibial posterior se inserta en la parte media, inferior, recibe otra tensión. ¿Sí? Ya trabaja distinto porque su posibilidad de polea, primero porque no hay movilidad articular o se perdió bastante movilidad articular y después porque el ángulo de tracción cambió. Entonces, sí, trae mucho lío, mucho problema y a veces esos últimos ángulos de la flexión plantar cuestan bastante trabajar. Entonces es algo que por ahí me gusta que desde el primer momento se ha tenido en cuenta. Entonces trabajo bastante sobre ese tibial posterior porque tiende mucho a eso, además de la posición de valgo que por ahí queda en el tobillo, varo, que hace que bueno, acorte toda la cara interna, la parte muscular de la cara interna y me traiga, bueno, lío a nivel, sobre todo muscular, vamos a entrar solamente en eso, pero sí. Perfecto. Bueno, pasando a otra pregunta, Sebastián consulta. ¿Suelen utilizar vendajes de tipo neuromuscular, taping, tanto para la prevención como durante el tratamiento, o es un recurso que no utilizan habitualmente? Es buena pregunta. Con el taping hay por ahí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Todos los que trabajamos con esto. Yo no soy de usarlo tanto, realmente. Sí como un componente propioceptivo, tal vez, porque a nivel de la piel genera una respuesta en el dermatoma. Si quieren, desde ahí puedo llegar a usarlo, pero realmente no es algo que me guste mucho usar. No veo tanta evidencia científica que me explique el por qué usarlo. Y a veces lo hago porque el jugador o la jugadora está acostumbrado, a veces me lo piden y no tengo problema porque tampoco tiene una contraindicación, y a veces lo utilizo de cierta forma como fijación o bueno, a veces hay que buscar recursos para los tipos de lesiones y para la mecánica, sobre todo en mano, en muñeca y demás. Sí, te puedo decir que lo uso cuando hay un edema en forma de red, por ahí ya creo que todos saben, eh, para estimular un poquito más el edema después de haber hecho un montón de otras cosas. Sí, es un plus, me suma tal vez a reducir bastante ese edema y lo puedo llegar a usar. Pero no soy un fanático de usarlo y no sé si como preventivo a veces en cancha, en un torneo, por este factor propioceptivo tal vez.
Bien. Bueno, Matías pregunta, ¿qué tipo de acompañamiento están realizando actualmente para conservar el nivel de entrenamiento con la imposibilidad de generar entrenamientos presenciales? Buena pregunta. Bueno, ahora es difícil, más siendo alto rendimiento. La realidad es que tanto hombres como mujeres están entrenando cada uno por su parte, con la rutina, el seguimiento de los preparadores físicos de cada selección. Se les arma una rutina y ellos, con lo que tienen en casa y con lo que pueden, tratan de completarla. En general son profesionales, o sea que obviamente la responsabilidad y las ganas pasa por ellos y quieren estar siempre al máximo y además no les gusta no hacerlo, tienden una necesidad. Entonces, en general, cada uno hace un fortalecimiento de fuerza. Es difícil la parte aeróbica o la parte explosiva de carrera, salvo que tengan una casa, un jardín, un lugar amplio. Entonces se hace difícil. Y, bueno, estamos por ahí todas las semanas contactándonos para hacer un seguimiento, para ver cómo están, sobre todo, bueno, mantener el grupo. Desde la parte física hacemos lo que se puede, pero bueno, es lo que les digo, cada jugador o jugadora hace en su casa con lo que tiene, se le arma una rutina y se le adapta también a lo que tenga. Que también pasa desde mi lado. Tenía jugadoras, sobre todo con lesiones graves, que tuvimos que adaptar la recuperación con lo que había en la casa, con lo que se podía hacer y con lo que encontrábamos en los tiempos, que muchas veces eso implicó que pierdan valores musculares o que, no sé, cambie o mejore porque le puede dedicar más tiempo. Pero bueno, en una situación como esta es como encontremos, como podamos, pero tratar de no perder tanto ritmo. Están en el día a día trabajando y bueno, deberemos ver cuando se abra, cuando vuelvan a la competencia. Hay que volver de forma muy progresiva para evitar las lesiones. En ese caso ahí tenemos un trabajo importante porque la inactividad que genera todo esto y el volver rápido a la competencia, más la ansiedad que deben tener cada jugador, hay que estar muy encima porque seguro puede llevar a lesiones y complicar el comienzo de temporada. Perfecto. Bueno, siguiendo, acá Sebastián pregunta, en cuanto a la disquinesia escapular y la alteración del ritmo escapulohumeral, la alteración en estos mecanismos y nuestra evaluación, ¿en qué porcentaje estos hallazgos son realmente determinantes o se correlacionan con el dolor del paciente? Mira, con la disquinesia he visto varios estudios. No está claro que haya una relación directa con la lesión o con la posibilidad de lesión. Sí, hay un pequeño margen que me puede hablar que teniendo una disquinesia durante tanto tiempo puede haber un riesgo más grande de lesión. Pero, a ver, sea con disquinesia o no, se trabaja igualmente la estabilidad. Puede haber una perfecta movilidad escapular, escapulotorácica, y sin embargo hacemos hincapié en que eso se mantenga, que la estabilidad esté perfecta y que se siga laburando para mejorar. Por ahí no me guío solamente con ver una disquinesia o no, porque a veces es el resultado de una lesión antigua o es el resultado del biotipo del jugador y lo trabajo, pero no es algo que exclusivamente voy a trabajar. Está incorporado dentro de tal vez todo lo otro que hacen. Bien. Matías pregunta, ¿qué tipo de monitoreos llevan con los que compiten en Europa al momento de juntarse en concentraciones allá o acá en relación a equiparar cargas grupales? Sí, bueno, es un tema. Eso es lo que tiene trabajar en selección, que obviamente tenés muchos jugadores que no ves por largo rato. En Europa ellos tienen la rutina, tratan de tratar de complementarla con la rutina que tiene su club. A veces hacen algo extra, a veces con lo que hacen en el club está bien. Tratan de sumar un poquito más, siempre y cuando no se pasen con la carga. Ahora es difícil encontrar ese balance. En general, eh, la mayoría de la parte física pasa por el club, por lo menos en Europa, no acá, pero bueno, buscamos estar en contacto, que ellos nos hablen y nos escriban cada vez que hay una lesión o que
o que hay un cambio en lo que sea y tratar de a la distancia trabajar. Y también estar informados de cómo viene la evolución. Obviamente se sigue toda su temporada y van viendo cómo están rindiendo, pero desde nuestro lado también tenemos que tratar de estar informados. Igual, bueno, también depende mucho de la convocatoria y demás. Pero sí, es la parte difícil tal vez. Bien. Bueno, y la última pregunta que veo por ahora es, Agustina dice, con respecto a las cintas que usas para vendaje la mayoría de los partidos en los jugadores, usualmente en mano muñeca, ¿tiene un fin totalmente preventivo? Sí, sí, porque en general muchas veces la verdad que juegan con esguinces recientes, sobre todo en mano y muñeca. Entonces, sí, tratamos de fijar lo más que se pueda dentro de la función y que no pierdan tanto el gesto de lanzamiento o el agarre. Pero es muy común en lo que es el pulgar. Todo más difícil, pero en los 4 dedos muchas veces juegan con dolor y el jugador se lo banca, está acostumbrado, por ahí desde chico juega así, y se busca estribar de la mejor manera posible y realmente creo que no hago dos estribos distintos en ese sentido. Cambia con la lesión el jugador y el momento. Pero es muy común tener que estribar una muñeca, una mano y demás. Bien. Bueno, no hay más preguntas por ahora, no sé si quedó alguna otra pregunta por ahí que se me haya pasado, alguna si se me pasó su pregunta. Habilite nomás su micrófono o si alguien tiene alguna consulta más que hacer, puede, o algo más que decirle a Alan, puede habilitar su micrófono. Y si no, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por dar este espacio, por haberme escuchado. Espero que haya servido. Obviamente el acercamiento siempre me gustó desde el principio y me parece que está bueno. Y está bueno tener otra mirada y otros deportes, no siempre los más populares. Entonces, bueno, les agradezco un montón a Matías, a vos, por todo el laburo que hicieron y bueno, espero que hayan disfrutado o haya salido linda la charla. Sí, la verdad, una opinión personal, a mí me encantó, estoy acá del otro lado de la pantalla disfrutándolo mucho. También, sí, no quiero dejar de hacer extensiva el agradecimiento a Matías por haber generado este vínculo y por darnos una mano para que vos hoy puedas estar acá con nosotros. Así Sí, que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, nada, esperamos que en algún momento tengamos la oportunidad de coincidir todos en la presencialidad y que nos podamos conocer. Sí, cómo no, me encantaría. No, gracias a todos, gracias a los que estuvieron, allá a todos los de la Universidad de Córdoba, al handball de Córdoba también, que tenemos tenemos jugadores y jugadoras bastante, entonces sé que allá es bastante popular dentro de todo, así que sí, me encantaría cuando quieran poder encontrar estas charlas que se puedan dar más en vivo y no a través de la computadora. Bueno, gracias, veo que van mandando mensajitos. De mi parte, un placer. Sí, seguramente vi que estuvieron muchos de nosotros en quienes tenemos equipo de handball, tanto femenino como masculino. Vi que muchos han estado conectados, así que seguramente en algún momento van a estar felices también de recibirte acá y de compartir Bien. todos juntos un momento. Al igual que nosotros, Bien. por supuesto, que te esperamos Muy bien, bien cuando ese todo fútbol esto cordobés. se Perfecto. normalice. Cuando se termine. Gracias, gracias. Bueno, cualquier duda, consulta, igual si necesitan que les mande algún archivo, algún trabajo, también me pueden contactar, no hay ningún problema. Perfecto, sí, esta charla nosotros Así que la bueno. hemos estado grabando por ahí para aquellos que no han podido estar. Así que, Bien, bueno, perfecto. cualquier cosa, cualquier duda si haya quedado o si surge alguna duda más adelante para los que estuvieron presentes, pueden dejarnos y Sí. nosotros se las hacemos llegar a Alan. Dale, cómo no. No hay ningún problema. Bueno, listo, entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas noches.